Bueno, venimos de la página 35, llegamos a la página 38 y nos encontramos VIN. Habíamos analizado que VIN para nosotros ahora mismo son 19 voltios, ya lo hemos analizado, lo hemos medido y venimos con 19 voltios. Y aquí nos encontramos esta primera parte, nos encontramos que hay un nodo, una resistencia y un MOSFET. Bien, podemos analizar esta resistencia por aquí ahora mismo. Sí, tenemos este transistor. Ahora mismo tendríamos que vamos a dejar esta parte del circuito para analizarla luego y vamos a ver qué ocurre con los MOSFET, que es lo que realmente me interesa. Y después analizamos esta parte del circuito y damos un porqué está esta parte de aquí. Bien, ahora mismo tenemos VIN aquí, entramos con 19 voltios, llegan a el drenador de este transistor del PQ11, el AO4407, muy buen transistor. Este transistor que todo el mundo le llama MOSFET, pero recuerden que MOSFET, la última letra, la T, indica transistor, de ahí a que yo le llame transistor, no es que no sepa que sea un MOSFET, ¿vale? Y entonces, repito, vengo con 19 voltios, entro por drenador y veo que hay un diodo en directa. Este diodo me lleva a fuente, por lo tanto, si vengo con 19 voltios, este diodo me permitirá que positivo en ánodo, negativo en cátodo, el voltaje lo atraviese y en este punto en P2 aparezcan 18,4, que los 0,6 o 0,5 se han quedado dentro del diodo. Por lo tanto, en este punto tendríamos 18,4 voltios. Bien, 18,4 voltios. Si vemos ahora mismo, tenemos una resistencia PR44 de 200 kilos y cuando llegamos a este punto aquí se forman muchas uniones, por lo tanto hay que analizarlas todas una a una. Bien, vengo con 18,4 voltios que están aquí todavía no sé lo que hay, pero lo primero que encuentro es que en paralelo con la resistencia hay un condensador de 0,1 micro. Este condensador de 0,1 micro es un condensador que trabaja en función de la reactancia capacitiva para suprimir cualquier ruido que se pueda crear por conmutación por parte de este transistor. Bien, este transistor va a conmutar y al conmutar lo más fácil que podemos hacer es suprimir ese ruido con este condensador. Bien, habría que hablar de que cuando los transistores conmutan, tanto los MOSFET como los transistores normales o transistores de conmutación o los transistores convencionales que todo el mundo conoce, el BJT, este es un BJT pero un caso especial, es un transistor digital, pero me refería a cualquier tipo de transistor cuando conmuta, o sea, cuando cierra completamente un circuito. Por esa conmutación aparecen ciertos ruidos. Ese ruido, en este caso, sería perjudicial para este voltaje. Por lo tanto, lo que hacemos es calcular que este condensador sea una resistencia pequeña para ese ruido. Y cuando ese ruido aparece en este punto, porque este transistor, fíjense que está atado a ese mismo punto, cuando ese transistor conmuta, lo que hace exactamente es descargar ese ruido hacia este punto y luego a masa. Bien, seguimos donde estábamos, habíamos llegado aquí. Recuerden que, repito, vengo con 19 voltios, atravieso este diodo me deja pasar 19 menos lo que se queda en el diodo, 18,4. 18,4 me encuentro una resistencia, de repente me encuentro un condensador que acabo de explicar cuál es su trabajo. Este trabajo lo fundamenta justamente en algo que acabo de hablar hace un momento, en un cálculo de la reactancia capacitiva de un condensador para determinada frecuencia. Luego, este punto que tenemos aquí está uniendo a esta puerta, está uniendo al condensador, está uniendo a esta puerta y a este otro condensador. Bien, por lo tanto, este punto tiene toda esta parte unida completamente. Todos estos elementos, tanto la puerta de este MOSFET como la puerta de este MOSFET, como este condensador,
están unidos a este punto. Y esta resistencia también. Seguimos bajando el circuito a ver qué más nos encontramos. Y nos encontramos de que hay una resistencia más. PR51 de un valor de 150 kilos. Bien, recordemos que PR44 es de 200 kilos y PR51 es de 150 kilos. Aquí nos encontramos de que hay un MOSFET de canal N en su caso con la fuente a masa. Bien, vamos a disminuir un poco el tamaño para poder ver el circuito completo. Y así lo vemos prácticamente completo. Bien, entonces habíamos llegado aquí, el voltaje ha pasado por el diodo, ha llegado hasta este punto, 18,4, y hasta este punto de aquí habíamos analizado de todos estos puntos, tanto las puertas de estos dos MOSFET como estos dos condensadores y esta resistencia están unidos en este punto. Sin embargo, un detalle que también hay que mirar es que este MOSFET está en contraposición con este. Por lo tanto, el voltaje no puede seguir avanzando porque este diodo estaría en inversa. Por lo tanto, las dos fuentes de los dos MOSFET están juntas. Por lo tanto, si yo polarizo este punto, prácticamente los dos MOSFET los hago conducir a la vez. Entonces, este circuito, la avería está en que cuando llego aquí hay 18,4 y aquí tengo 0, cuando realmente aquí tendría que tener 19. En el P3 tengo 0 voltios. Y entonces mi preocupación es, hay que analizar por qué razón no tengo ese voltaje. Bien, cuando analizamos el circuito nos damos cuenta de que, por ejemplo, aquí PR44 y PR51 crean un divisor de voltaje. Pero realmente el encargado de cerrar ese divisor o que realmente exista una corriente en esta rama, desde este punto hasta este punto, es este transistor quien me cierra esa rama o quien realmente le da continuidad a esa corriente. Entonces, el detalle está en este punto de aquí o en este nodo de aquí. Aquí tendría que haber un voltaje. Si miramos en la hoja del fabricante de este dispositivo, tendría que haber un voltaje superior a 3 voltios. Y cuando medimos nos encontramos que tenemos 0,3. Si realmente aquí hubiesen 3 voltios, este transistor conduce, la corriente circula, se crea este divisor, por lo que puedo ver aproximadamente serían unos 6 voltios en este punto, y estos 6 voltios harían que estos dos transistores conduzcan y en este punto aparezcan 19 voltios. Bien, entonces mi avería está en que no tengo 3 voltios aquí o más. Necesito esos 3 voltios. Bien, entonces analizamos qué puede ocurrir. Bien, si ya sabemos que en este punto va a haber 3 voltios, vamos a ver qué ocurre en esta otra parte del circuito que no hemos analizado. Bien, si aquí aplico 3 voltios y aquí aplico 3 voltios, lo que ocurre aquí es que este transistor también conduciría. Me cerraría el circuito de este punto a este punto. Por lo tanto, en el pin 2 de el transistor PQ19, si aquí hay 3 voltios y esto está conduciendo y aquí hay 19, aquí habrían 3 voltios y aquí habría 0, porque esta masa estaría siendo aplicada a este punto. Por lo tanto, si aquí hay 0, este transistor y este no trabajan. ¿Por qué razón? Bien, esto es un transistor digital, un PNP. Y entonces, si realmente vamos a seguir el circuito, decimos que aquí hay 19 voltios, que es lo que 18,4, que es lo que tenemos ahora, entra por este punto. Si entra por este punto, aquí hay ánodo cátodo del diodo base emisor. Ánodo cátodo va a circular por la base. Recuerden que en un transistor digital esta resistencia es del orden de las décimas de kilo ohmios. Por lo tanto, aquí hay una corriente que se va a cerrar por el diodo resistencia y va a llegar aquí. Pero si este transistor no funciona, esta corriente no existe. Por lo tanto, si ahora mismo este transistor conduce, entonces
esta corriente se puede crear por aquí. Repito, voy a entrar por el ánodo, cátodo, no entro por la resistencia porque un diodo ofrece menor resistencia, por lo tanto cuando un diodo conduce esta resistencia no trabaja. Ánodo, cátodo, atravieso la resistencia y si este está trabajando voy a masa, por lo tanto la corriente hace exactamente esto y en este caso este transistor conduciría. Si conduce, aplico los 18,4 voltios que tengo aquí, los aplico aquí. Por lo tanto, los 6 voltios que me hacen falta para hacerlo trabajar, y digo 6 voltios no por otra cosa, sino porque en este caso tengo un divisor que aproximadamente me crea ese voltaje, puede ser otro. Recuerden que eso depende de el cálculo que hagamos en este divisor. Aquí puede haber lo mismo 6 que 7, depende de el diseñador y el dispositivo que quiero polarizar. Es lo que estoy haciendo aquí en este caso con este voltaje. Este voltaje me lo dan estas dos resistencias. Bien, como estas dos resistencias tendrían que darme pues unos 6 voltios. En este caso lo que ocurre es que si no tengo los 3 voltios para que este transistor conduzca, lo que ocurre es que los 19 que traigo de aquí me hacen conducir. Recuerden, ahora entro por base. Esto es resistencia, ánodo, cátodo y masa. Por lo tanto, este transistor conduce. Al conducir él, deja que este otro conduzca. Al conducir estos dos puntos se unen y en este punto aparecen 18,4 voltios, impidiendo que estos dos transistores trabajen. Por lo tanto, tengo en el punto 2 18,4, pero no tengo voltaje en P3. Y me está ocurriendo esto porque en este punto tengo exactamente 0,3 voltios, que lo acabo de medir. Bien. Ahora bien, ¿por qué razón yo puedo tener 0,3 voltios aquí? Bueno, pues pensemos exactamente qué es esto. Bueno, esto viene del sistema de control o del KBC. Yo no le digo KBC por una sencilla razón. El KBC es Keyboard Control, o la sigla KBC significa Keyboard Control. Keyboard Control significa controlador de teclado. Pero si realmente vemos a ese dispositivo, no es únicamente un control de teclado, o un controlador de teclado, o una controladora de teclado. Realmente este dispositivo tiene internamente un sistema de control. El sistema de control es quien prácticamente maneja el arranque de este equipo completo. Por lo tanto, en otros casos también se le llaman S o Embedded Control, control embebido, que es lo mismo que sistema de control. Es un dispositivo, es un microcontrolador que está dentro del circuito en sí. Bien, ese circuito viene, o esta señal hace off, alterna corriente apagado de la alterna que pueda venir de nuestra alterna. Bien, cuando yo hablo de alterna en este punto, me refiero a la corriente de 19 o al voltaje de 19 que proviene de la alterna. No me refiero a alterna en sí, sino al voltaje de 19 voltios de continua que tengo aquí, que provienen de una rectificación y una conversión que hemos hecho de 220 a 19 voltios. En este caso, si yo aplico una señal de o un voltaje de 3 o 4 voltios en este punto, este voltaje en este punto desaparecería. ¿Por qué razón? Porque al hacer conducir a este transistor, en este punto aparecen exactamente lo mismo problema que tengo ahora. Pero, ¿qué ocurre? Que no serían 0,3, serían 0. O no serían 0, serían 0,1, 0, pero no 0,3. El 0,3 vienen de otro problema. 0,4 aproximadamente tengo aquí ahora mismo. Sin embargo, si yo hago conducir a este transistor, prácticamente me aplica un 0 en este punto. Por lo tanto, no es este transistor. No obstante, habría que fijarse que no estuviese en corto, ya que si este transistor está en corto entre colector y emisor, el problema sería exactamente el mismo. Bien, con la única diferencia que en este punto no habrían 0,3, habrían 0. Bien, por lo tanto ya sé que no viene de aquí. Esto viene del sistema de control o del KBC, como todo el mundo le llama, y
este circuito aún ahora no tiene voltaje. ¿Cómo puedo hacerlo? Pues negativo, mido, no hay voltaje, por lo tanto los 0,3 no vienen de aquí. Bien. Y la otra que puedo hacer es desconectar este equipo y medir de aquí a masa, de este punto a masa, y verificar que no haya una impedancia baja, o sea, 0 ohmios. Si la cosa es así, el transistor ese estaría mal. O algún otro dispositivo, no tiene que ser justamente, porque aquí hay una línea exacta sin ningún tipo de resistencia de por medio que puede crearme el mismo problema. Hasta que no logre localizar qué cosa es esto, no puedo entrar en detalles de cuál es el problema que traigo. Bien, repito, ya hemos dicho que este transistor, en su caso, si me tuviese un cortocircuito entre colector y emisor, podría darme esta avería. No lo es. Por lo tanto, hay que analizar cómo es que llegan los 3 voltios aquí. Bien, no voy a dilatar mucho el vídeo, pero esta parte lo vamos a analizar después. De ahí a que vamos a analizar las dos. Los 3 voltios entran por aquí. Ahora mismo hay que irse a buscar cómo es que se crea esta señal. PACIN. Power alterna corriente de entrada. O sea, dejar que pase lo que hemos entrado de 19 voltios a este punto. Bien. Entonces ya sé que esto que está aquí es el voltaje que me va a hacer conducir a estos dos MOSFET. Este, en su caso, evitaría que este trabajara, porque al aplicar 3 voltios aquí, este aplica más aquí, deja o elimina la conducción de este transistor. Al no haber conducción en este, tampoco lo habrá en este, y queda libre el divisor para realizar la conmutación de los dos MOSFET. En este caso, cuando hay 3 voltios aquí, este es quien a través de masa crea la corriente que atraviesa las dos resistencias, tanto por PR44 como por PR51, y me permite que se cree el voltaje de 6 voltios que hará conducir a los dos MOSFET. Bien, entonces mi avería ahora mismo es determinar cómo es que se crea PACIN. No obstante, lo primero que mido es en este punto, veo que tengo 0,3 y de repente lo que realmente me llama la atención es que en este punto tengo 4,3 voltios. Por lo tanto, mi problema se reduce a esta línea de aquí. No obstante, vamos a verificar cómo es que se crean estos 4,3 voltios y lo vemos ahora mismo. Pasamos a esa parte del circuito.